episodio hablé con Remy Lehmann. Remy es periodista y corresponsal holandés en Argentina y trabaja para medios europeos de nuestro país. Hablamos sobre cómo es trabajar y vivir en Argentina y cómo es trabajar para afuera desde Argentina. También charlamos sobre café, mate y cómo hacer para trabajar en diferentes usos horarios. Obviamente, como todo holandés, es fan de las bicis y no pude no sacar el tema. La charla la hicimos en un café a últimas horas de un día de trabajo, así que espero que sepan entender el sonido ambiente. No les quito más tiempo y arrancamos. Sean bienvenidos a Freelandia. Bienvenido, Remy, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo Gracias bien? por invitarme No, a por charlar favor. con vos. No, gracias a vos por estar acá. Estamos en un café. ¿Sos de estar en café o sos más en tu casa, trabajando o en algún lugar remoto? Depende mucho de la tarea que estoy haciendo. Para mí, los bares en Buenos Aires también son una fuente de inspiración para mí. Es lindo no estar en casa todo el día, entonces yo lo tomo como un entorno relajado, pero no tan solitario como a veces puede ser el trabajo. Sí. Pero si me tengo que enfocar en algo, tengo un deadline muy importante para una nota, prefiero estar en casa. Auriculares y Exactamente. le das. Música Sí. ¿Qué música escuchás? mucha música electrónica con poca melodía. Claro, y muy sin al letra, palo. muy al palo. No necesariamente muy fuerte, pero sí que es como que tiene un ritmo para que tenga el músico como ruido de fondo. Lo que normalmente tendría en un bar, ahí lo tengo como... ¿Sabes que yo me casa. suelo poner a veces sonido, si estoy en casa, sonido de café? O sea, este sonido que está sonando de fondo, por ahí, cafetería, sound, pongo en YouTube o en Spotify y lo mando, y en loop. Pero si no, sí, está la música es esencial porque lo que hablas, un poco de soledad. Es bastante poco conocido o la parte de la soledad, como trabajando uno remoto o solo en casa. ¿Cómo lo manejas eso? De hecho, cuando empecé a trabajar en Argentina y yo hacía más informes para la televisión afuera, tenía un equipo, trabajaba con un camarógrafo, un sonidista, Claro. Tenía a mi compañero holandés también, que él realmente conducía los programas en la televisión y yo era como el productor. Entonces ahí sí, teníamos un día juntos, todo el día en la calle, después haciendo la edición en casa, pero siempre rodeado de gente. Cuando dejamos de hacer eso y él se volvió a Holanda, me enfoqué en trabajos más solitarios. Ahí empecé a extrañar tener compañeros, Claro. lo que nunca sentía antes porque siempre trabajaba en equipo. Y ahora como me acostumbré, pero por eso me gusta ir a eventos sociales o meterme en la vida social más al lado del trabajo, porque en mi vida profesional no la tengo tanto. Tengo mis entrevistas para hacer, pero no es lo mismo hacer entrevistas que realmente trabajar con compañeros. El hablar, el charlar, Sí, saber claro. del otro cómo están los hijos, no sé, cositas. Hay días que yo, las primeras palabras digo a la mañana cuando saludo a mi señora, cuando se va al trabajo de suya, y no hablo por horas hasta que ella vuelva a casa. Es una gran verdad. Y yo lo noto porque esos días me cuesta mucho más hablar bien en castellano con mi señora, que es argentina, Claro. porque no hablé en todo el día. Y a veces estuve leyendo textos en holandés, que es mi idioma, ¿viste?, natal, entonces todo ¿Y el día hablas en inglés por ahí también? ¿Tenés una call o algo o solo hablas en...? Yo diría que el 90% de mis clientes Sí. son de Holanda o Bélgica. Entonces el inglés lo leo mucho, leyendo notas, consumiendo información, pero hablando casi nunca. Bueno, ¿y cómo, hablando de esto de soledad, vos volvés cada tanto? Vos te tomás vacaciones y volvés a visitar a tu familia. Los últimos años podía volver como una vez al año a Holanda, Ok. porque son muy caros los viajes Sí. a Holanda. Y también tiene un poquito de ver que si yo me quiero ir de vacaciones, ir a Holanda no es del todo irse de vacaciones. Es como pedirte Es- asado siendo argentino en otro, no sé, no estás viajando, o sea, estás volviendo a casa. Yo viajo para ver a mi familia, Claro. ver Un a toque. mis amigos, y viajo con mi señora. Pero no es tanto vacaciones, porque siempre estamos en lugares que ya conocí
no estoy descubriendo lugares nuevos y tampoco me puedo relajar tanto porque siempre tengo el trabajo también. Tengo que visitar a mis clientes. No puedo no ir a mis clientes más importantes cuando estoy en el país. Sería muy mal visto. Entonces, este año decidí con mi señora que la próxima vez que viajamos realmente nos vamos de vacaciones a un lugar donde no hay familia, no hay amigos y tampoco hay clientes. Perfecto. Vacaciones. Vacaciones como deberían ser. Es una palabra muy extraña para alguien que trabaja por su cuenta, pero es vacaciones, que es... Sí, por suerte estoy en condiciones de irme de vacaciones cada año, pero sí... Bueno, pero uno trabaja de manera independiente, que eso me pasó con el tiempo a aprenderlo y a aprenderlo es, bueno, yo presupuesto también para mi pedacito para las vacaciones. Exactamente. Y mi tiempo para las vacaciones, o sea, porque a partir de... Yo trabajo de manera freelance hace 10 años y de manera totalmente freelance, o sea, independiente hace 3. Y el primer año y medio fue de manera independiente, fue no parar, o irse de vacaciones y no parar. Y lo aprendí a los tumbos y ahora lo evangelizo inclusive, es separate un porcentaje de tu presupuesto para vacaciones y el tiempo para vacaciones porque si no... es difícil de parar. Es difícil de parar. Sí, yo lo aprendí de otra manera. Yo tuve momentos los últimos años que no tenía suficiente trabajo, entonces estaba como obligado a tomar descansos porque simplemente no había trabajo. Y claro. Bueno, la desventaja era que estaba quemando mis pocas reservas, pero sí notaba que después de estar un par de días o tal vez una semana entera, 2 semanas sin trabajo, que después tenía mucho más energía. El primer o segundo trabajo que agarraba lo hacía con mucho más entusiasmo, mucho más energía y también el producto estaba mejor comparado con los últimos trabajos que había hecho antes de no tener trabajo. Entonces, para mí eso sí fue siempre algo natural, pero me costaba mucho más cuando sí tenía más trabajo que podía hacer y ahí decir también, bueno, podía decir no a ese trabajo porque de verdad debería tomarme unos días de vacaciones. Sí. Pero yo lo considero como en ese nivel un poquito un problema de lujo. No es un problema de lujo porque necesitas descansar, pero a veces la culpa por no trabajar cuando hay trabajo es, al menos para mí, muy fuerte. ¿Tenés una forma, una rutina o ya al tener diferentes clientes es como que tenés que tener una gimnasia diferente según cuál sea el cliente? Si yo al principio intenté ser muy estricto con mí mismo, meter tantas horas, siempre levantarme a cierta hora o decirme a mí mismo, bueno, a la mañana voy a hacer tal cosa, a la tarde tal cosa. Y la verdad que cada vez que yo intento de aferrarme a un sistema, no me funciona tan bien. Porque mis trabajos son tan distintos y trabajo en distintos usos horarios que a pesar de que intente aferrarme a este sistema, al final no me funciona. ¿Vos para dónde trabajás ahora? Trabajo para Holanda y trabajo para Bélgica. ¿Que son 5 horas? Que son 5 horas ahora, pero dentro de esos usos horarios los trabajos son muy distintos. Para darte un ejemplo, si yo hago una nota para Holanda, lo tengo que entregar antes del mediodía, hora argentina. Entonces ahí estoy muy activo a la mañana y la noche anterior. Pero también hago trabajo como actor para Bélgica y lo hago cuando ellos justamente están durmiendo. Sí. Entonces ahí estoy trabajando mucho a la noche. Entonces es muy difícil para mí de tener como un ritmo muy estable, entonces soy más oportunista en ese sentido. Sí, por ahí hoy tengo que laburar 5 horas, en algún momento. Lo que a mí me funciona últimamente bastante bien es tener un listado de tareas para hacer, tanto profesionales como más personales, pero no obligarme a mí mismo de hacer todas las cosas dentro de un tiempo determinado. Yo sé que tengo esas cosas para hacer, pero no todo tiene la misma prioridad, también depende del cliente, entonces yo vuelco a las prioridades de que tenga el cliente en ese momento y lo tacho y después me quedan otras cosas para hacer. Qué vicio tachar pendientes. Sí, pero yo sí necesito hacer listados de las cosas que necesito hacer, porque sí,
hago las dos cosas. Yo intento trabajar solamente digital. Tengo un Google Keep, que es una app de hacer listados que a mí me parece fascinante y me da mucha gratificación cuando puedo tachar algo digitalmente. La dopamina es todo. Pero a veces cuando estoy en un ámbito, por ejemplo en la calle, y no quiero sacar mi celular porque te lo pueden quitar, afanar, trabajo con el papel. Cuando hago entrevistas, por ejemplo, suelo hacer apuntes en papel. También me va, pero los listados me dan un poquito de base estable para no tener que acordarme de todo, porque ahí me pierdo. Listado onda, entrego, nota, tal, o también ir al banco, mandar mail. Sí, también todo, o sea, profesional, personal, porque dado que yo no las tengo muy separados en el día, las tareas o las metas profesionales y personales. Entonces, en un día yo me puedo sentir muy bien cuando taché 5 cosas para hacer que son todos personales y ni uno laboral, porque yo sé, si hice las cosas personales, después tengo la mente libre para enfocarme en el trabajo y después tacho todo lo que sé, lo profesional, pero puede ser que es otro día. Un invitado que tiene un podcast que contaba que el principio, bueno, Pablo Fernández, que el principio de las actividades, la primera que tiene que ser del día tiene que ser la gratificante, como para darle dinamismo, darle gimnasia a empezar a trabajar, porque si no, se empantana. Como que es muy cuesta arriba. Yo tengo esa tarea. Sí, bueno. Es prepararme un café buen fuerte. Bien. Es como, tal vez no es tan profesional, pero para mí es como una rutina que a mí me da cierta tranquilidad. Bueno, ahora vamos a arrancar. Pase lo que pase, ahora estamos listos. Sin café, es como... No, sin café es imposible. No tanto por la cafeína, no, por la rutina. Porque me da... El ritual de arrancar el trabajo. El ritual me da mucha buena energía a la mañana, porque yo no soy una persona muy de levantarme temprano. No me gusta levantarme temprano, es algo que necesito hacer, porque si no se me complica llamar a Holanda. Claro. Por la diferencia de la hora. ¿Qué café te haces? ¿Tenés alguna cafetera en especial? ¿Te armás o tenés la típica...? Compro granos, los muelo y después tengo una prensa francesa. Así que es como coffee snob un poquito, pero a mí Yo tengo una Volturno chiquitito y la cafetera de filtro diaria, que esa me bajó una jarra por día. Yo aprendí a tomar mate después de que me mudé. Te iba a preguntar eso, porque mucha gente no arranca el día si no arranca con el mate. Yo arranco con el café a la mañana y en Holanda seguía con el café todo el día. Sí. Pero ahora, después del mediodía, cambio al mate. Sí, el mate es un gran compañero. Es un gran compañero, es como que también te tiene una de meditación, ¿no? Es como que tenés todo un ejercicio, tomás tu tiempo, te tomas tu matecito, pensás, por eso... Sí, a mí me pone en modo zen. Cuando estoy trabajando, estoy en una rutina, ni lo pienso. Claro, es como una gimnasia que no pensás, como yo que corro, es como correr, es como ducharte, son acciones que no requieren un esfuerzo mental, sino que son más automáticas, que por ahí te activa a pensar otras cosas. Y seguramente es mucho más saludable tomar mate que una gaseosa. Fanático de la no gaseosa. Y el problema, a mí me encanta la gaseosa, pero no debería tomarlo tanto. Entonces a mí el mate me ayudó a no solo bajar la cantidad de café que tomaba, pero también la cantidad de gaseosa, también en verano, porque ahí es lo que más lo sufro, Sí, no tomar gaseosa. Yo tomo Gatorade, pero por ejemplo gaseosa no, tenemos agua en casa. Se toma solo agua. De hecho, mi nene no toma gaseosa. Es un juguito de cumpleaños, pero así que eso es un gol. Eso es un gol. Te iba a preguntar sobre las bicis. ¿Cómo ves la ciudad siendo holandés y siendo ciclista? Yo me acuerdo muy bien cuando llegué por primera vez a la ciudad de Buenos Aires, que fue en 2007, ya hace 12 años. Sí. Una de las primeras preguntas que hice a la familia con quien me estaba hospedando en ese momento es ¿dónde puedo comprar una bici para ir a la facultad? Y me miraban con cara que no saben qué se está metiendo, se quiere morir, es totalmente loco. Y ¿Dónde estabas parando? En Recoleta, bastante cerca del centro, pero no había bicisendas. Y entonces ellos tenían razón, era una locura subirse a la bici en esa época. Eran otros colectivos también, eran más redonditos esos colectivos que te llevaban puestos. Sí. No, entonces yo en esa época iba en
bondi o subte o caminando. Aprendí mucho a caminar en esta ciudad. Me encanta caminar. Es muy plana. Es muy plana y las distancias pueden ser bastante grandes, pero yo lo disfruto. Pero cuando volví al país en 2013, viendo que hay mucha más bicicleta, mucha gente también, mucho más gente andando en bici, ahí sí me di cuenta que ahora, de vuelta en la ciudad, voy a comprar una bici y la voy a usar en mi vida privada cada vez que pueda. ¿Vos tenés una plegable? Tenía una de carrera, sin cambios, pero porque no quería nada que se podía romper de mi bici. Eso también, para mi bici en la ciudad, mejor que no haya nada que se pueda romper porque se va a romper. Pero lo usaba mucho en mi vida social también. Y ahora compré una plegable para usarla aún más. Perfecto. Porque lo que la bici me da en esta ciudad es libertad. Viajando, sobre todo porque ya no estoy tan cerca del centro, entonces tengo que planificar mi viaje en transporte público. Y las márgenes que uno tiene que tomar por poder hacer la combinación y no llegar tarde a una reunión, porque quiero ser lo más puntual posible. ¿Te argentinizaste con eso? No tanto, no, porque la verdad es que todo el mundo sí espera que vos llegas a tiempo, y más si sos holandés porque tenés la reputación de la puntualidad. Tenés la obligación. Y a mí me pone nervioso. Cuando tengo la sensación que puedo llegar tarde, ya me pongo nervioso. Y yo intenté de adaptarme, de no hacerme problemas, pero no me hace sentir bien. Entonces decidí de usar la bici como arma para tener la libertad. Yo sé, si salgo de casa a esta hora, me lleva 20 minutos llegar a tal destino. Y esa sensación de libertad y de seguridad, ningún otro medio de transporte me puede dar antes. Y no me importa si llueve. En Holanda decimos no estamos hechos de azúcar, o sea, no nos derritimos por la lluvia. Sí, no llueve ácido. Y con el calor sí puede ser que es incómodo y te transpiras. Pero bueno, la libertad vale más para mí que esos inconvenientes que puedes generar. La libertad vale más que es un leitmotiv siendo un independiente. O sea, yo tenía bici, pasó a peor vida, me la hicieron, porque la mal yo. O sea, cuando si alguien no sé qué pensamos, pero si a alguien le roban la bicicleta y la toma mal, y un poco de culpa, me da cosa decirlo, pero... Yo perdí esa culpa en Holanda porque ahí afanan tantas bicis. Sí, que estábamos hablando otro día por Twitter, eso, que está, y bueno, Nueva York también, la ves a veces sin ruedas, o sea... De hecho, cuando yo estudiaba en Holanda, vivía en una ciudad estudiantil, y las ciudades estudiantiles son donde más bicis se roban, porque son los mismísimos estudiantes que roban las bicis. No es porque no tienen plata, pero es porque es fácil. Claro. Vos no podés encontrar tu propia bici después de salir al boliche. Intentás agarrar una que no está, bien atado, y lo abrís. Y no estoy diciendo que yo lo hacía, pero tenía amigos en la residencia estudiantil que sí lo hacían. Sí. Entonces uno no gastaba mucho en una bici. Muchas veces el candado era más caro que la bici. Yo creo que los últimos 2-3 años que viví en Holanda no usaba la bici. Hacía todo caminando. Y porque las distancias son mucho más cortas. Acá es imposible. Sí, acá está bueno. Acá está bueno. Vos llegaste acá hace ya, me dijiste 10, 12 años. Te volviste. Y ahora estoy de vuelta desde hace 6 años. ¿Vos tenés, no tenés nacionalidad argentina? ¿Sos residente? Soy residente. Argentina. ¿Qué te llevó a ser residente argentino? Vine por trabajo. Sí, claro. Contanos primero eso. Sí. ¿Cómo llegás? Yo en Holanda estudiaba ciencias políticas y esto me llevó a hacer una pasantía en Venezuela y hacer un cuatrimestre de intercambio en Argentina, porque quería saber más de la política latinoamericana, que es mucho más interesante que la holandesa. Eso fue años 2007, 2008, 2009, hace mucho tiempo. Sí, pero era una época muy como... Con muchos cambios interesantes, tanto político como a nivel de sociedad. Entonces, a mí como politólogo me interesaba mucho. Y después volví a Holanda y volví al mundo aburrido, entre comillas. Acá no te podés aburrir nunca. No, y eso como corresponsal es algo muy bueno, porque siempre tenés notas para vender.
después de haber estado trabajando en Holanda un par de años, yo extrañaba ese ámbito tal vez turbulente, inestable, pero siempre sorprendente. Entonces ahí ya me orienté de volver a Argentina, y un corresponsal holandés que ya estaba trabajando acá tenía tanto trabajo que me invitaba: che, vos no querés trabajar conmigo como productor, claro. Así aprendés, y si te gusta te quedás. Y ahí, bueno, esta es mi oportunidad, y vine en 2013. El compañero ya no está, ya volvió a Holanda. ¿Qué hace ahora? Él trabaja como en relaciones públicas para una escuela en Holanda. Porque a él le costaba eso, trabajando freelance con todos los riesgos, y también le costaba un poquito más Argentina. Y entender el argentino, o sea... Sí, le costaba un poquito más, o tal vez entendía al argentino, mejor dicho al porteño, porque gran parte de nuestro tiempo estamos en la ciudad. Pero no podía convivir con eso, y tampoco tenía el entorno económicamente más estable que yo tenía, porque yo también estaba a punto, después de estar 2-3 años acá, de volver a Holanda, porque la vida como corresponsal, como recién comenzado, con pocos clientes y un entorno económico muy inestable, no es muy favorable. Estás lejos de tu familia, tus amigos. Pero yo conocí a mi señora, claro. Entonces yo vine por el trabajo, pero me quedé por amor. Bellísimo. Entonces eso para mí ahora es como... Tengo dos sostenes, tengo el trabajo, tengo mi señora, y yo no tengo razones para volver a Holanda. Yo estoy contento con mi vida acá, con todos los altibajos que tiene el país y que tiene la vida en esta ciudad, que a veces es una locura, pero elijo estar acá. Y sos parte de la locura. O sea... Sí, soy parte del problema, parte de la solución. Sos parte de las dos cosas, puede serlo tranquilamente. Pero sí intento insertarme en la sociedad, porque no me gusta, o sea, personalmente prefiero ser parte de la sociedad sobre lo cual escribo como corresponsal. Es muy distinto observar la sociedad y escribir sobre eso de una manera, o realmente ser parte de la sociedad y relatar sobre eso para un público en Holanda o Bélgica. Es que la forma de traducir, por ahí ser empático es la forma de traducir. Muchas veces yo pongo traducir tweet por ahí en tus hilos en holandés, y por ahí vos lo bajás para que lo pueda entender tu cliente, el medio al que cubrís. Porque a veces no es tan sencillo hacerle entender cierta noticia que está pasando acá a una persona con otra realidad. Claro, porque, y no siempre depende tanto de la noticia, pero también un concepto. Por ejemplo, la idea que tenemos en Holanda de inflación es muy distinta a la que tenemos en Argentina. O qué es un sindicato. Un sindicato, te iba a decir. Es muy distinto en Argentina que en Holanda. Entonces siempre hay que intentar traducir y hablar sobre ese contexto. Y también me gusta me gusta intentar explicarlo. Porque si no, mis notas pueden volverse muy soberbios tal vez, o muy con una visión muy eurocentrista, que lo tenía muy fuerte cuando llegué al país, y yo siempre decía, bueno, ¿por qué no hacen esto como en Holanda? ¿Por qué no tal? Y después, viviendo acá, aprendí que no todo lo que funciona en Holanda va a funcionar en Argentina, y no necesariamente la solución holandesa es mejor que la argentina, o la manera holandesa de ver las cosas es mejor que la argentina. Claro. Ahora también miro con mucho más, soy mucho más crítico también de la sociedad holandesa, o las cosas que pasan en Holanda, que antes aceptaba sin ningún problema, y ahora pienso, pero en Holanda tiene un problema con esto y esto, ¿y por qué no lo solucionan? ¿Por qué niegan que exista ese problema? Algo que no tenía cuando llegué al país. Viajar y estar en otro país te dio otro punto de vista. Totalmente. Yo, para darte un ejemplo, ¿no? La posición del migrante en la sociedad lo aprendí siendo migrante. Y cuando ahora veo cómo en Holanda tratan a los migrantes, o los hijos de migrantes, o los nietos de los migrantes, es como, bueno, Argentina en ese sentido trata mejor a sus nuevos residentes o ciudadanos que Holanda, sí. Al menos en la forma de
dar los derechos, ciertos derechos. A la hora de los derechos, por ahí hay ciertos grupos muy radicalizados, como pasa en Estados Unidos, en Europa, lo que sea, Claro. que son cosas que están apareciendo que... Pero pero es la postura general. En Claro. cuanto a la inmigración, que a mí me hizo sentir muy cómodo en Argentina, muy bienvenido. Yo sé, tal vez es más fácil siendo europeo, blanco, hombre, hetero. Sí, todo, sí. No será lo mismo que tal vez un inmigrante de un país limítrofe, de bajos recursos. O sea, están los prejuicios, ¿no? Siempre están en todas las sociedades, pero la idea de que el migrante que venga a Argentina viene a sumar en lugar de restar es mucho más presente que en Holanda. Y esto a mí me hace sentir muy bienvenido en Argentina. ¿Cómo te ves ahora que viniste acá por amor? ¿Cómo te ves de acá 5 años? De acá 10 años. Sí, no, la verdad que nunca hice mucho en cuanto a planificación de mi carrera, porque para ser muy honesto, yo creo que las decisiones más importantes que tomé en mi vida profesional también tienen que ver con las circunstancias. Si no fuera por el corresponsal holandés que ya estaba en Buenos Aires, me hubiera dicho, no, venite acá, yo te puedo, dar un par de trabajos, no sé si hubiera venido al país. Y también dentro del trabajo que estoy haciendo yo intento adaptarme siempre lo mejor. Entonces cuando recién llegué al país estaba haciendo mucho más trabajo para la televisión holandesa, pero con todo lo que pasa en el mundo, con Trump, Medio Oriente, yo noto que hay mucho menos demanda de trabajo de informes para la televisión holandesa, entonces no podía seguir trabajando en eso, no podía ser el fuente de ingreso más importante. Entonces me volqué a otros tipos de trabajos periodísticos que son más notas breves, tal vez a veces un poquito más superficiales, pero sí al menos me permiten de generar un ingreso más estable. Y últimamente estoy haciendo cada vez más trabajo periodístico que no tiene nada que ver con Argentina. Okay. Por ejemplo, yo trabajo ahora como editor para un diario belga, Sí. cuando están durmiendo todos los belgas. Y las notas que yo preparo para el sitio web de ellos no tienen nada que ver con Argentina. O sea, bien lo podía hacer un belga, o cualquier país vos también. pero ahí entra en juego la globalización. Entonces, para un diario en Bélgica es mucho más barato contratar a alguien acá como freelancer y pagarlos mucho menos que un belga en Bélgica, y también alguien que está despierto cuando está trabajando y no alguien que está a 3, 4 de la mañana durmiendo ya. Claro. Entonces ahí agarro trabajos que tal vez ya no tienen nada que ver con Argentina, pero que sí son trabajos más estables y que generan como un ingreso fijo por mes que necesito para también hacer los trabajos más periodísticos que tienen que ver con Argentina, que tal vez no son tan rentables, pero que me gustan hacer porque quiero contar ciertas historias. Eso es muy común en todos los que trabajan de manera independiente, no puedes tener un solo kiosco, como decimos acá. Cuanto más puertas abiertas tenés, ya sean más chicas, mejor, pues son mayor oportunidad de tener un ingreso. Claro, y yo no varía la profesión en eso es una variable que se repite en todas las profesiones, es un consejo que yo lo suelo dar. De hecho, vengo yo de mis viejos, son vendedores los dos, entonces vengo de ahí. Cuando no pongas los huevos en una sola canasta, porque nosotros decimos se te pudre, y es muy difícil. Eso siempre me da un poquito de miedo. Los clientes grandes, entre comillas, como cuando llegan son muy buenos porque es un trabajo muy importante, te puede hacer llegar más trabajo, pero nunca te querés volver demasiado dependiente de ese cliente, aunque te paguen muy bien. Sí. Porque el día que ya no es tu cliente, tenés un problema. Entonces ahí también yo siempre intento diversificar lo más posible dentro del periodismo, para cuando se va o cierra un medio, que es bastante común lamentablemente, no solo en Argentina, pero también en Europa, de no quedarme totalmente dependiente de eso y siempre poder cambiar. Y tal vez me cuesta 2-3 meses para recuperar un cliente o conseguir otro cliente, pero bueno, esa es también la parte que nadie te dice. Uno trabaja de lo que trabaja y también trabaja de contador, de cuentas, vendedor de tus trabajos, haces muchos trabajos a la vez.
Claro, o sea, el trabajo creativo, para decirlo... Es un porcentaje nada más. Tal vez es un 25-50% del trabajo. Este es una verdad imposible acá, de negar. En Buenos Aires, en Holanda, en todos lados. Sí, yo creo que lo que sí lo hace un poquito más fácil como freelancer es trabajando para clientes en un país más estable. Hay menos problemas a la hora de cobrar el trabajo. Sí, hay que esperar menos tiempo. Sí. Para darte una idea, un cliente en Holanda te paga dentro de 30 días en general. Sí. No es muy común que tarde más de 30, 40 días. Entonces vos sabes que realmente podés contar con la plata del trabajo y que esa plata también vale lo mismo en el momento que vos hiciste el presupuesto. Claro, últimamente nos está pasando eso. El presupuesto es una cosa y por ahí si la cobras a 2 meses es... Bueno, me salió un 10% más barato, le salió un 10% más barato al cliente. Y es todo un tema. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que son desafíos que también uno tiene, no es solo la parte creativa, seas escritor, periodista, diseñador o programador, ser independiente por ahí es todo lo demás. Sí, y mantener un vínculo con el cliente, porque eso es lo que a veces más me cuesta. Yo tengo muchos clientes que nunca vi en la vida real, a veces, yo creo que el 75% de mis clientes ni una vez hablé con ellos por teléfono. Es gente que yo conozco por email. Claro. Es como... Un Skype, a lo sumo. Acá sí, a veces un Skype, pero mucho más que eso no. Y es como... sin embargo, esa gente a veces con que trabajo 4 o 5 años. Sí. Es muy loco eso. Es muy loco, pero es algo que está buenísimo. Está buenísimo y creo que es lo que quiero narrar y por ahí contar con las diferentes historias que vamos, con la gente que vamos charlando, que es eso, que por ahí es otra forma de trabajar, otra forma de vivir y nadie tiene el único plan, la única forma de trabajar. Por ahí cada uno tiene su forma de vivir, su forma de trabajar, su forma de ordenarse y a partir de eso hace su profesión, hace su vida. Y vos también te juntás con mucha gente que también son freelancers para aprender, o sea, para tener como las mejores prácticas, para aprender también no solo de tu trabajo mismo, que cada uno somos especialistas en lo que hacemos, pero como dijiste, todas las cosas que hacemos también somos contadores, somos vendedores. Sí, eso yo no puedo parar de aprender cosas porque eso me permite por ahí mejorar. Por ahí es un curso de marketing para mejorar mi Instagram. Yo que soy diseñador necesito mejorar mi Instagram, mis redes. Muchos me contactan por Twitter. Y no siempre subo laburo de Twitter. Por ahí estoy hablando de camisetas de fútbol, pero bueno, por ahí el uso de redes... Sí, ahí tu presencia, la presencia en tu redes, marca, entre comillas. La famosa marca personal, branding personal. Sí, a mí me ayudó un montón. O sea, las redes sociales, gracias a las redes sociales, yo conseguí los primeros trabajos. Y bueno, mi señora también la conocí a través de Twitter, así que sí. No puedo quejarme de las redes sociales porque le debo todo. No. Como para cerrar, las redes sociales están buenísimas. Se han convertido en un lugar muy árido. Meter una gimnasia de a qué le damos bola, a qué no, y cómo nos manejamos. Sobre todo vos que también tenés un Twitter súper activo y por ahí, no sé, Instagram no, menos. Es muy turístico, muy personal. Remy, te agradezco por acercarte a hablar un ratito acá en este café que ahora es de noche y creo que nos estamos cerrando. Te agradezco por tu tiempo y bueno. De nada, muchos éxitos con el programa. Muchas gracias. Bueno, pueden encontrar a Remy en Twitter como @RemyLegman con H después de la E-N. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes como @FreelandiaPod o en las diferentes plataformas como Spotify, iTunes y demás como Freelandia. No olviden suscribirse y nos vemos la semana que viene o cuando quieran. Esto es Freelandia.